La carrera espacial siempre ha sido vista como un símbolo de los logros humanos, una carrera contra el tiempo, el rival y lo imposible. El sueño de alcanzar las estrellas se ha convertido en un faro para el mundo, un testimonio de lo que podemos lograr cuando nos unimos. Pero, entre las misiones gloriosas, una en particular estuvo marcada no solo por lo sucedido, sino por lo oculto. Apolo 13, a menudo recordado como un fracaso exitoso, encierra misterios que pocos se atreven a contar. Detrás de los heroicos titulares se esconde una historia diferente, más oscura, que casi nadie entiende. La fascinación por la NASA es comprensible. Grandes misiones, hombres valientes y la promesa de explorar lo desconocido. Pero detrás de esta cortina de admiración, hay secretos cuidadosamente escondidos. Lo que nos han dicho sobre el Apolo 13 es solo una parte de un enigma histórico más amplio. Quizás lo que realmente sucedió en esa misión nunca fuera revelado. Después de todo, ¿cómo serían vistos los héroes si se dijera la verdad? Lo que pasó entre la Tierra y la Luna lo cambió todo, pero cambió de maneras que apenas ahora estamos empezando a descubrir. Apolo 13 no fue solo una misión arriesgada que enfrentó problemas. Fue una historia de supervivencia, de decisiones críticas, pero también de ocultamientos, manipulaciones y verdades no contadas. El fracaso apareció en los titulares como un triunfo, pero los detalles más oscuros, los que convierten una historia épica en un misterio histórico, se perdieron. Y, como suele suceder, la curiosidad nos lleva a preguntarnos, ¿qué estaba realmente escondido? ¿Por qué estas sombras nunca fueron iluminadas por el público? Esta es una de esas historias que siempre plantea más preguntas que respuestas, especialmente cuando empezamos a mirar más de cerca. A medida que avanzamos en estos secretos, nos topamos con enigmas de la historia que la propia NASA intentó silenciar. Vayamos detrás de escena, a través de decisiones críticas y momentos de desesperación, mientras descubrimos los detalles que hacen del Apolo 13 mucho más que un simple incidente espacial. Lo que se ha revelado hasta ahora es solo la superficie de algo mucho más grande y oscuro. Para comprender el verdadero misterio de la historia detrás del Apolo 13, debemos retroceder en el tiempo y observar qué motivó esta audaz misión. La carrera espacial entre Estados Unidos y la Unión Soviética no fue solo una competencia tecnológica, era un juego de poder global, donde cada victoria o derrota moldeaba la percepción de fuerza política y militar. Y esta presión recayó sobre los hombros de la NASA, que necesitaba demostrarle al mundo que Estados Unidos estaba a la cabeza en la exploración espacial. El objetivo era claro: conquistar espacios ante los rivales. Sin embargo, prepararse para una misión como el Apolo 13 fue mucho más complejo de lo que sugieren los titulares. Detrás de cada lanzamiento hubo años de planificación, simulaciones y decisiones que podrían cambiar el curso de la historia. Lo que muchos no saben es que, en varias ocasiones, aparecieron señales de advertencia que fueron ignoradas en nombre de los plazos. La presión para cumplir los objetivos era inmensa y el fracaso no era una opción. Pero, como ocurre en tantos momentos históricos, las prisas pueden convertirse en el mayor enemigo del éxito. El coste político y militar de no poder llegar a la Luna antes que la Unión Soviética era incalculable. Estados Unidos necesitaba esta victoria y la NASA lo sabía mejor que nadie. Cada retraso, cada error técnico se convirtió en una amenaza a la reputación del país. Pero la verdadera pregunta es, ¿hasta dónde estaban dispuestos a llegar para garantizar el éxito de la misión? ¿Qué riesgos se ocultaron para evitar una crisis? En medio de tanta presión, los márgenes de seguridad comenzaron a estrecharse peligrosamente. El contexto del Apolo 13 no se puede entender sin reconocer esa enorme presión y las decisiones arriesgadas que se tomaron. La historia de la misión es también una historia de decisiones difíciles
y consecuencias no deseadas. A medida que avanzábamos, comenzamos a darnos cuenta de que las fallas que ocurrieron no fueron solo accidentes. Estaban conectados a un enigma mucho mayor, alimentado por años de tensión, ego y la necesidad de mantener una imagen inmaculada. Y es en este escenario de presión creciente que se seleccionó a la tripulación. A la hora de elegir la tripulación del Apolo 13, nada se dejó al azar. Al menos eso creemos. Jim Lovell, Jack Swigert y Fred Haise eran hombres muy capaces, pero cada uno aportó un bagaje diferente a la misión. Jim Lovell, el comandante, ya era una leyenda en el programa espacial. Su experiencia y tranquilidad bajo presión lo convirtieron en la elección natural para liderar la misión. Era el tipo de líder que sabía guiar a sus hombres, incluso en las peores adversidades, y eso se pondría a prueba como nunca antes. Jack Swigert, por su parte, se incorporó a la misión en el último momento, como sustituto. Algunos dicen que fue una elección improvisada, pero su habilidad técnica y su rapidez de pensamiento eran innegables. Swigert asumió un papel crucial en un momento crítico, y su presencia transformó el destino del Apolo 13. No era el tipo de persona que cedía ante la presión, al contrario, prosperó en él. Su historia dentro de la misión es un claro ejemplo de cómo acontecimientos imprevistos pueden moldear el futuro de una forma que nadie espera. Fred Haise, el tercer miembro de la tripulación, era el ingeniero de a bordo, y su perseverancia sería tan importante como cualquier decisión del mando. Él era el hombre que, en las sombras, mantenía el barco en marcha. Poco reconocida por el público de la época, Haise fue fundamental para la supervivencia de la tripulación. Su capacidad para improvisar en situaciones imposibles sería una de sus mayores bazas durante la crisis. La historia muestra que, sin Haise, el misterio del Apolo 13 tendría un desenlace mucho más trágico. Pero lo que pocos saben es que, detrás de las cortinas, había secretos sobre la selección de estos hombres. Había más en juego que simples habilidades técnicas. Estaban en juego cuestiones políticas, rivalidades dentro de la NASA e incluso desacuerdos sobre quién debería tomar el mando. La elección real de la tripulación, al igual que la misión misma, conlleva enigmas de la historia que muchos todavía están tratando de desentrañar. Pero una vez decididos, estos hombres estaban listos para embarcarse en la misión más peligrosa de sus vidas. El día del lanzamiento del Apolo 13 llegó con toda la grandeza que se espera de una misión espacial. Pero lo que muchos no saben es que, detrás de escena, nada era tan perfecto como parecía. Desde los primeros momentos hubo problemas técnicos que rápidamente fueron ocultados por la NASA, en un intento de mantener la imagen de que todo estaba bajo control. Aparecieron pequeñas señales de advertencia, pero fueron ignoradas o tratadas como normales para una misión de este tamaño. Esta fue la primera de muchas veces que se distorsionaría la verdad. Durante el lanzamiento, la tensión reinaba en el aire. Los ingenieros y controladores de vuelo estuvieron atentos a cada detalle, pero había la sensación de que algo estaba fuera de lugar. Los problemas que podrían haberse corregido si hubiera habido más tiempo de preparación quedaron escondidos debajo de la alfombra. El apretado calendario, la presión política y el deseo de tener éxito hicieron que la NASA siguiera adelante, aunque el riesgo iba en aumento. Y así, el barco partió hacia lo desconocido, cargando con más misterios de los que el público jamás podría imaginar. Los medios de comunicación, siempre ávidos de historias de héroes, se centraron en el espectáculo del lanzamiento. Lo que vio el público fue una celebración de la ciencia y el coraje humano, pero lo que sucedió detrás de las cámaras fue mucho más oscuro. Las señales de que algo podría ir mal ya estaban ahí, pero ¿quién tendría el valor de admitirlo? Después de todo, el Apolo 13 fue visto como un hito inevitable en el camino hacia la exploración lunar, y nada,
ni siquiera los problemas técnicos detendría este destino. Pero lo que los medios mostraron fue solo la superficie de la historia. Esta discrepancia entre lo que se mostró y lo que realmente sucedió durante el lanzamiento es uno de los secretos mejor guardados de la misión. Muchos de los problemas que surgieron más tarde podrían haberse predicho, pero fueron ignorados en nombre del éxito. Y a medida que avanzaba la misión, el destino del Apolo 13 se volvió cada vez más incierto, dejando un rastro de enigmas de la historia que seguirían desafiando a los expertos. Lo que empezó como un simple problema técnico, pronto se convertiría en una batalla por la supervivencia. Las primeras señales de que algo andaba mal llegaron al principio de la misión Apolo 13. Un sistema vital comenzó a mostrar signos de falla, pero en lugar de hacer sonar la alarma, la NASA decidió seguir adelante. Lo que pocos saben es que esta decisión se basó en una falsa confianza en los sistemas de seguridad, como si todo pudiera resolverse a tiempo. Esta tensión inicial fue el primer indicio de que la misión estaba entrando en territorio peligroso, pero una vez más, la presión para tener éxito se hizo cargo. Creyeron que todo estaría controlado, hasta que dejó de serlo. Apollo 13 empezó a demostrar que no estaba preparado para lo que vendría después. Pequeños defectos comenzaron a acumularse, creando una reacción en cadena que eventualmente conduciría a la gran explosión. Lo cierto es que la NASA sabía, incluso antes del despegue, que algunos componentes estaban desgastados y necesitaban ajustes. Pero la pregunta es, ¿por qué nadie dio la alarma antes? Se trata de una curiosidad sobre la historia que nos hace reflexionar sobre las decisiones tomadas bajo presión. El riesgo estaba ahí, pero fue ignorado en nombre de la misión. Cuando el sistema empezó a fallar, los ingenieros en tierra intentaron encontrar soluciones, pero con cada segundo que pasaba, la situación se volvía más crítica. La tripulación del Apolo 13, aislada en el espacio, dependía completamente de estos sistemas y cualquier fallo podía significar la muerte. Lo que siguió fue una carrera contra el tiempo, ya que la NASA intentó ocultar al público la gravedad de lo que estaba sucediendo. Después de todo, ¿cómo podían admitir que un error tan grave estaba a punto de comprometer la misión? Lo que enfrentó el Apolo 13 en los primeros días de vuelo fue solo el comienzo de una secuencia de acontecimientos que culminarían en la explosión. Los pequeños defectos que fueron ignorados se convirtieron en un colapso total. Esta es una lección que resuena hoy. Cuando el sistema está bajo presión, las señales de advertencia no pueden ignorarse. Pero en ese momento, estas señales quedaron ocultas y la misión siguió adelante, hasta que finalmente ocurrió la catástrofe. Lo que comenzó como un pequeño defecto se convertiría en un enigma de la historia, que solo se resolverá con el tiempo. El momento más crítico de la misión Apolo 13 ocurrió repentina y devastadora: la explosión del tanque de oxígeno. La tripulación, inicialmente inmersa en sus rutinas, fue sorprendida por un estallido que resonó en todo el barco y provocó un silencio aterrador poco después. «Houston, teníamos un problema», dijo Jim Lovell en una frase que pasaría a la historia. Pero la verdad detrás de estas palabras va mucho más allá de lo que se ha revelado. La explosión fue la culminación de una serie de fracasos que ya se habían ido acumulando, y en ese momento todo cambió. El tanque de oxígeno no debería haber explotado, al menos no según los cálculos de la NASA. Pero una serie de negligencias y fallos mecánicos hicieron que lo imposible se hiciera realidad. Lo que realmente explotó fue mucho más que un simple componente. La confianza en la seguridad de la misión, la esperanza de un regreso sin contratiempos y, sobre todo, la imagen inmaculada del Apolo 13 estallaron. Lo que quedaba ahora eran dudas y desesperación, mientras la tripulación intentaba comprender lo que había sucedido. A bordo del barco, el impacto psicológico fue devastador.
Cada uno de los 3 astronautas sabía que la misión se había convertido en algo mucho más peligroso. El oxígeno, esencial para su supervivencia, se vio comprometido. Jim Lovell, Jack Swigert y Fred Hayes se enfrentaron a una nueva realidad. Ya no estaban en una misión de exploración, sino en una misión de supervivencia. Lo que siguió a la explosión fue una ola de desesperación que la NASA luchó por contener, tanto entre la tripulación como en el control de la misión en Houston. A pesar de la desesperación, todavía había una chispa de esperanza. El equipo de la NASA en tierra, liderado por Gene Kranz, sabía que la situación era crítica, pero que aún había tiempo para intentar salvar a la tripulación. El problema ahora era sobrevivir en el espacio con recursos limitados. La explosión no fue solo un evento físico, fue un punto de inflexión en la historia del Apolo 13, un misterio de la historia que continúa intrigando hasta el día de hoy. Lo que nadie sabía en ese momento era que lo peor aún estaba por llegar. Dentro del Apolo 13, después de la explosión, la atmósfera no era solo miedo, sino tensión silenciosa e implacable. Jim Lovell, Jack Swigert y Fred Hayes no sabían si regresarían a casa. A bordo, el silencio solo lo rompían las comunicaciones con la NASA y los sonidos de la nave que ahora se había convertido en su prisión. El desafío no era solo técnico, sino psicológico. La presión de estar a millones de kilómetros de la Tierra, con oxígeno y energía agotándose, creó una batalla mental para la que ningún entrenamiento podría haber preparado completamente. Lovell, como comandante, sabía que debía mantener la calma. Entendió que si la tripulación sucumbía al miedo, sus posibilidades de supervivencia disminuirían drásticamente. Sin embargo, mantener la calma era una tarea casi imposible. Cada mirada intercambiada entre los 3 hombres llevaba consigo la duda. ¿Sobrevivirían? Fred Hayes, el ingeniero, intentó concentrarse en los sistemas de la nave, mientras Jack Swigert, el reemplazo de último momento, luchaba por demostrar que era digno de estar allí. La lucha interna de cada persona era un enigma de la historia que pocos lograban comprender del todo. Mientras tanto, la NASA, lejos y segura en la Tierra, intentaba transmitir una falsa sensación de calma. Para el público, todo parecía bajo control. Sin embargo, dentro del barco la situación era completamente diferente. Lovell y su equipo sabían que en cualquier momento algo podía salir mal y que sus posibilidades de regresar con vida disminuían a cada segundo. La presión psicológica no hizo más que aumentar, ya que la NASA también intentó mantener alta la moral de la tripulación mientras ocultaba la verdadera gravedad de la situación. Los conflictos comenzaron a surgir dentro del barco. Las decisiones tomadas bajo presión se volvieron aún más críticas y cualquier error de comunicación podía costar vidas. Lo que nunca se ha revelado del todo es que en momentos de desesperación, incluso los astronautas mejor entrenados pueden cuestionarse entre sí. Sin embargo, como verdaderos profesionales, mantuvieron la tensión lo máximo posible. La batalla psicológica dentro del Apolo 13 era tan mortal como la falta de oxígeno, y esta tensión solo crecería a medida que siguieran surgiendo desafíos. Mientras la tripulación del Apolo 13 luchaba por sobrevivir en el espacio, en tierra, los verdaderos héroes anónimos trabajaban incansablemente para traer de vuelta a estos hombres. Gene Kranz, director de vuelo de la NASA, tomó el mando con su famosa frase: «El fracaso no es una opción». Pero él no estaba solo. Detrás de él, un equipo de ingenieros y expertos, a menudo olvidados en las páginas de la historia, trabajaron día y noche para crear soluciones. Cada cálculo, cada improvisación, era un intento de evitar el desastre. El futuro de la misión y de la tripulación estaba en sus manos. El personal de tierra enfrentó una presión inimaginable. No había lugar para el error, y la vida de 3 hombres dependía de sus decisiones rápidas y precisas. Apollo 13
ya no tenía los recursos necesarios para regresar a casa como estaba planeado. Fue entonces cuando brilló la creatividad de estos ingenieros. Desarrollaron soluciones novedosas, como el famoso filtro de CO2, improvisado con materiales limitados. Esta fue una de las decisiones cruciales que salvaría a la tripulación. Estos ingenieros, sin ser los focos de atención, estaban resolviendo un enigma de la historia en tiempo real. La comunicación entre la NASA y la nave espacial fue un salvavidas vital para la supervivencia. Cada detalle técnico, cada procedimiento, debía explicarse de forma clara e inmediata. Dentro del barco, Lovell, Swigert y Heise dependían de estas instrucciones para sobrevivir. La sinergia entre el equipo de tierra y la tripulación fue fundamental para superar los desafíos. Incluso con las limitaciones, la tripulación confió plenamente en los ingenieros de Houston, quienes, bajo una enorme presión, siguieron pensando en soluciones rápidas y eficaces. Estos héroes invisibles dieron forma al destino de la misión. Muchos de estos ingenieros nunca recibieron el reconocimiento que merecían. Sus nombres fueron olvidados, sus contribuciones borradas por el tiempo, pero sin ellos, la historia del Apolo 13 habría sido muy diferente. Demostraron que incluso en las situaciones más desesperadas, el ingenio humano puede superar obstáculos que parecen imposibles. Cada improvisación, cada solución creativa, fue una batalla contra el reloj, y así mantuvieron viva la esperanza de que la tripulación del Apolo 13 pudiera regresar a casa. Pero los desafíos no terminaron ahí. En cualquier misión espacial, los protocolos de emergencia son una garantía de que, en teoría, todo estará bajo control si algo sale mal. Sin embargo, en el Apolo 13, muchos de estos procedimientos nunca fueron diseñados para manejar el nivel de catástrofe que enfrentó la tripulación. Lo que se reveló, años después, es que muchos de los protocolos de emergencia de la NASA eran más para mostrar que realmente funcionales en una crisis de esta magnitud. Cuando ocurrió la explosión, no existía ningún manual que abarcara todas las variables con las que tendrían que lidiar los astronautas. Los procedimientos estándar no lograron anticipar una situación en la que múltiples sistemas vitales se vieran comprometidos al mismo tiempo. La tripulación se vio obligada a improvisar, al igual que el personal de tierra. Pero lo que nadie sabía era hasta qué punto había que romper las reglas para salvar la misión. La NASA, temiendo una fusión total, autorizó decisiones que nunca habían sido probadas. Esto incluyó el uso del módulo lunar de una manera completamente poco convencional, como una balsa salvavidas improvisada. El protocolo que se suponía debía salvar vidas, de hecho, fue casi la causa de su pérdida. Con recursos limitados y soluciones improvisadas, cada momento era un riesgo calculado. Las reglas no solo fueron modificadas, fueron reinventados en tiempo real. Esto nos lleva a una historia curiosa. ¿Cuántos otros protocolos de emergencia, presentados como infalibles, son en realidad solo una fachada de seguridad? En el Apolo 13 quedó claro que muchos de estos procedimientos no estaban preparados para una situación de vida o muerte, y a medida que los sistemas seguían fallando, la necesidad de romper esas reglas se convirtió en una cuestión de supervivencia. Los ingenieros y la tripulación navegaban por aguas desconocidas y sin un mapa fiable. Lo que hicieron fue una combinación de intuición, experiencia y pura voluntad de sobrevivir. La verdadera historia detrás de los protocolos de emergencia del Apolo 13 es que no estaban preparados para la magnitud de la crisis que se estaba desarrollando. Y al desafiarlos, los ingenieros y astronautas crearon una nueva forma de afrontar lo imposible. Pero por cada regla que se rompía, surgían nuevos riesgos y la línea entre la vida y la muerte se hacía cada vez más borrosa. Ante el público, la NASA siempre se ha mostrado firme, controlando cada detalle, transmitiendo una imagen de confianza inquebrantable. Durante la misión Apolo 13,
Esta imagen se mantuvo cuidadosamente, incluso cuando, detrás de escena, se produjo el caos. La transmisión en vivo mostró un sereno equipo de control de vuelo mientras Gene Kranz y sus ingenieros luchaban por mantener la nave espacial en funcionamiento. Pero lo cierto es que se ocultó la gravedad de la situación por miedo a generar pánico. Lo que vieron los medios fue una representación teatral, no la realidad que se desarrollaba en el centro de control. Los controladores de la misión, ante la mayor crisis jamás afrontada por una tripulación espacial, intentaron transmitir una calma que no existía. Apollo 13 estuvo al borde de un desastre sin precedentes, pero el público no sabía cuán grave era la situación. La NASA ocultó intencionalmente la magnitud de los problemas que enfrentaba para preservar su reputación. Después de todo, ¿cómo podían admitir que el plan de seguridad se estaba desmoronando ante sus ojos? Lo que informaron los medios estaba lejos de la verdad. Esta manipulación de la información, sin embargo, era necesaria a los ojos de la NASA. Mostrar vulnerabilidad en un momento tan crítico podría tener graves repercusiones, no solo para la agencia espacial, sino también para el gobierno de Estados Unidos. La narrativa de los héroes que salvan el día se construyó con precisión, omitiendo los detalles más oscuros y complicados. Lo que se estaba transmitiendo era una versión cuidadosamente editada de la historia, mientras detrás de escena, el equipo de Houston lidiaba con el colapso de los sistemas, luchando por ganar tiempo para salvar a la tripulación. Al final, esta falsa imagen de control se convirtió en uno de los mayores enigmas de la historia del Apolo 13. La NASA logró evitar el pánico, pero ¿a qué costo? Lo que el público vio fue una versión romántica de la misión, una que ocultaba los defectos, los miedos y las decisiones desesperadas que se tomaron. La imagen pública de control ocultó la realidad de la crisis, y hasta el día de hoy, esta narrativa persiste. Pero a medida que continuamos descubriendo los secretos de la misión, comenzamos a ver la verdad detrás de esta fachada cuidadosamente construida. Cuando se produjo la explosión en el Apolo 13, la tripulación supo de inmediato que sus recursos vitales estaban comprometidos. El oxígeno, esencial no solo para respirar, sino también para generar energía, se estaba acabando rápidamente. La NASA, tratando de evitar el pánico, transmitió la idea de que había tiempo para encontrar soluciones, pero la realidad era mucho más oscura. Solo quedaban unas horas de oxígeno y el módulo de mando, dañado, no podía sostener a la tripulación por mucho más tiempo. La tripulación lo sabía, y cada respiro se convirtió en un recordatorio de lo precario que era su destino. La situación con el agua no fue diferente. La nave espacial Apollo 13 tenía una cantidad limitada de agua, utilizada tanto para hidratación como para enfriar los sistemas. Cuando el sistema eléctrico empezó a fallar, el agua se volvió aún más crucial. Lovell, Swigert y Heiss tuvieron que racionar hasta la última gota. Llegaron a un punto en el que cada miembro de la tripulación solo tomaba pequeños sorbos de agua al día, suficiente para sobrevivir, pero no para mantener sus fuerzas. Este detalle, aunque dramático, fue minimizado en gran medida en las transmisiones de la NASA. Con el paso del tiempo, el problema de los recursos limitados comenzó a intensificarse. Si la misión continuaba más, la tripulación del Apolo 13 se enfrentaría a una muerte lenta y dolorosa, ya sea por falta de oxígeno o por deshidratación. El verdadero alcance de la gravedad de estos recursos limitados no se comprendió hasta más tarde, cuando la NASA reveló que, en algunos puntos, solo quedaban unas pocas horas de oxígeno. El enigma de la historia del Apolo 13 no reside solo en los sistemas mecánicos, sino también en la lucha básica por la supervivencia en medio del vacío del espacio. El punto crítico de la misión fue la necesidad de conservar todos los recursos disponibles, mientras la NASA en tierra luchaba por encontrar soluciones rápidas. Cada minuto contaba,
y la tripulación sabía que no podían permitirse el lujo de desperdiciar nada. La realidad de la escasez de oxígeno y agua convirtió la misión en una carrera contra el tiempo, donde cualquier error podría resultar fatal. Y a medida que siguieran enfrentando estos desafíos, habría que improvisar nuevas soluciones. La supervivencia aún estaba lejos de estar garantizada. El módulo lunar, o LEM, fue diseñado para ser el vehículo que llevaría a los astronautas a la superficie de la Luna, pero en el Apolo 13 se convirtió en algo muy diferente, la única posibilidad de supervivencia de la tripulación. Cuando el módulo de mando resultó gravemente dañado por la explosión, el LEM se improvisó como una especie de balsa salvavidas. Sin embargo, el LEM no fue diseñado para sostener a 3 hombres durante un largo periodo, y usarlo de esta manera era una solución desesperada. Lo que nadie sabía entonces es que LEM también tenía sus propios problemas ocultos. Los ingenieros de la NASA no tenían idea de que el LEM sería puesto a prueba de esta manera. Fue diseñado para misiones cortas y específicas, no para sostener a una tripulación durante una crisis. A medida que los sistemas fallaron, LEM comenzó a mostrar sus propias limitaciones. Comenzaron a aparecer problemas estructurales y fallas ocultas, lo que obligó a la tripulación a improvisar aún más. Esta improvisación, sin embargo, fue su única oportunidad de regresar a casa. De repente, el módulo lunar cargó con el peso de la misión de una manera que nadie había previsto. Además, el LEM no tenía suficientes reservas de oxígeno y energía para una misión tan prolongada. La tripulación vivía en un espacio minúsculo, enfrentando temperaturas extremas y con recursos mínimos. Lo que les salvó la vida fue la capacidad de los astronautas y del equipo de tierra de la NASA de pensar rápidamente y adaptar los sistemas del LEM para prolongar su uso. Cada día a bordo del LEM fue una lucha contra el tiempo, y esa lucha convirtió al módulo lunar en un héroe silencioso de la misión, aunque mucho quedó fuera de la narrativa pública. La verdadera historia del LEM, del Apolo 13, es una de las más fascinantes de la historia del espacio. Un equipo diseñado para ser una pieza secundaria se convirtió en la estrella del espectáculo, cargando a sus espaldas la vida de la tripulación. Pero incluso con sus defectos y limitaciones, LEM desempeñó su papel de manera sorprendente. La tripulación, ante lo desconocido, convirtió este pequeño módulo en su fortaleza temporal. Sin embargo, la tensión no hacía más que aumentar cada día, y las soluciones improvisadas no podían durar para siempre. El tiempo se estaba acabando. Con el fallo de los sistemas principales del Apolo 13, uno de los mayores desafíos fue el control de la temperatura. En el espacio, mantener una temperatura estable dentro de la nave es crucial para la supervivencia de la tripulación, y esto se convirtió en un problema grave después de la explosión. Lo que la NASA no ha revelado ampliamente es que la nave espacial casi se congela en ciertos puntos. Sin suficiente energía para mantener los sistemas de calefacción en funcionamiento, la tripulación enfrentó una rápida caída de las temperaturas. Cada segundo dentro del Apolo 13 era una lucha contra el frío, detalle que fue deliberadamente minimizado en las transmisiones públicas. El control de la temperatura estaba estrechamente vinculado a otros sistemas críticos. A medida que se agotaba la energía, disminuía la capacidad de mantener el calor. La tripulación, envuelta en capas de trajes espaciales, hizo todo lo posible por mantener el calor corporal, pero las condiciones dentro de la nave se volvieron insoportables. Fred Haise, en particular, padecía una fiebre intensa, agravada por las bajas temperaturas. Este detalle, aunque dramático, estuvo en gran medida oculto en los informes. La situación se estaba convirtiendo en un misterio de la historia dentro del propio barco. La NASA sabía que sin una forma de estabilizar la temperatura, los sistemas críticos de la nave podrían fallar por completo. Esto incluía los propios trajes espaciales,
que dependían de temperaturas estables para funcionar correctamente. Sin embargo, en medio de esta crisis, la tripulación siguió trabajando, improvisando formas de sobrevivir. El frío no era solo un enemigo físico, también fue un golpe psicológico. La lucha por mantener la mente y el cuerpo funcionando a medida que el entorno se volvía cada vez más inhóspito fue una prueba de resistencia que rara vez se menciona. La tripulación del Apolo 13 sobrevivió, pero no sin vivir momentos de extrema incomodidad. La verdad sobre el control de temperatura a bordo de la nave espacial solo salió a la luz años después, cuando se dieron a conocer detalles más específicos sobre la misión. Sin embargo, incluso con estas revelaciones, la atención siempre ha estado en el ingenio técnico de la NASA, mientras que el impacto humano y físico en los astronautas a menudo se ha dejado de lado. Pero el frío no sería el único desafío que tendrían que afrontar en los días siguientes. El oxígeno siempre fue la principal preocupación de la tripulación del Apolo 13 después de la explosión, pero había otra amenaza invisible que poco a poco empezó a acercarse: el envenenamiento por dióxido de carbono, CO2. Con los sistemas de reciclaje de aire comprometidos, el nivel de CO2 dentro del barco comenzó a aumentar peligrosamente. Los filtros diseñados para eliminar el gas no eran suficientes para la situación en la que se encontraban. Cada respiración de la tripulación elevaba los niveles de CO2 y el espacio rápidamente se convirtió en una trampa silenciosa. Un detalle que pocos sabían era que la tripulación estuvo a punto de sucumbir ante esta amenaza silenciosa. La solución al problema del CO2 fue una de las más emblemáticas e improbables de la misión. Los ingenieros de la NASA, trabajando con materiales limitados, crearon un filtro improvisado utilizando cinta adhesiva, bolsas de plástico y partes del módulo lunar. Este invento fue uno de los momentos más brillantes en la historia de la misión. Sin embargo, lo que a menudo se olvida es lo cerca que estuvo la tripulación del colapso. Sin esta solución, habrían muerto asfixiados en cuestión de horas. La improvisación les salvó la vida, pero también planteó dudas sobre la preparación inicial de la misión. El nivel de CO2 aumentó casi imperceptiblemente, y como resultado, aparecieron síntomas como dolores de cabeza, mareos y dificultad para concentrarse. Los astronautas, que luchaban por mantenerse concentrados, tuvieron que confiar plenamente en las instrucciones que recibieron de la Tierra. El problema del CO2 era una carrera contra el tiempo, y la tripulación sabía que si no resolvían este problema rápidamente, la misión tendría un final trágico. La aparente calma que transmitían ocultaba la creciente tensión dentro del barco. Cada minuto sin solución significaba un paso más hacia la muerte. El envenenamiento por CO2 es una amenaza silenciosa, sin sonido, sin previo aviso, y por eso es tan mortal. El ingenio de los ingenieros y la resiliencia de la tripulación convirtieron lo que podría haber sido una tragedia en un ejemplo de superación. Sin embargo, la pregunta sigue siendo: ¿por qué los filtros de CO2 del barco no estaban preparados para hacer frente a una situación de emergencia tan extrema? El Apolo 13 se ha convertido en un misterio histórico, no solo por su fracaso inicial, sino también por las dudas que planteó sobre la seguridad de futuras misiones espaciales. Una vez resuelto el problema del CO2, la misión podría continuar, pero pronto surgirían nuevos desafíos. El reingreso a la atmósfera terrestre es en sí mismo uno de los momentos más críticos en cualquier misión espacial. Para el Apolo 13, este momento tuvo un peso aún mayor, ya que la nave resultó dañada y la tripulación sabía que cualquier error podía ser fatal. Con recursos limitados y sistemas comprometidos, calcular el reingreso perfecto era esencial. La NASA enfrentó el desafío de alinear la cápsula correctamente para que no se quemara al entrar a la atmósfera o rebotara de regreso al espacio.
Cada segundo era vital, y la tensión entre el equipo y el equipo en Houston no hizo más que aumentar. Antes de volver a entrar, la nave pasaría por un periodo de comunicación silenciosa con la Tierra, lo que hacía que el momento fuera aún más aterrador. La tripulación sabía que, durante unos minutos, estarían completamente solos, sin saber si aún existían posibilidades de supervivencia. Jim Lovell, Jack Swigert y Fred Hayes afrontaron estos minutos con una mezcla de esperanza y miedo. Los cálculos debían ser perfectos. Un error en la inclinación o en la velocidad podría suponer la destrucción del barco, transformando este momento final en un enigma de la historia para siempre. El silencio fue ensordecedor. Durante el reingreso, el control de la misión en Houston esperó ansiosamente una señal de la tripulación. Cada segundo que pasaba sin respuesta aumentaba la tensión. Los minutos pasaban y el control de la misión temía lo peor. En ese momento, la comunicación por radio se volvió imposible debido al calor extremo que rodeaba la cápsula, creando una barrera de plasma. Esos momentos de silencio, que deberían haber durado unos 3 minutos, acabaron durando 4 minutos interminables. Fue el momento más desgarrador de toda la misión. Finalmente, el silencio fue roto por la voz de la tripulación. La cápsula estaba intacta y el reingreso fue exitoso. Para el público, fue el resultado heroico de una misión llena de desafíos. Sin embargo, lo que la mayoría no sabía era lo cerca que estuvieron de la muerte. El Apolo 13 apenas sobrevivió al reingreso, y los cálculos precisos fueron lo único que se interpuso entre la tripulación y la tragedia. La tensión que rodeó este momento final se convirtió en parte del misterio de la historia de la misión, un enigma que seguiría fascinando durante años. Durante la crisis del Apolo 13, muchos olvidan que la NASA no estaba sola. Aunque se trataba de una misión de Estados Unidos, otros países también estaban atentos a lo que sucedía en el espacio. La Unión Soviética, principal rival en la carrera espacial, siguió de cerca la situación. Sorprendentemente, en determinados momentos hubo cooperación entre las potencias. Los soviéticos, que en ese momento se encontraban en plena Guerra Fría con Estados Unidos, ofrecieron ayuda si era necesario. Este gesto inesperado demostró que, ante un desastre inminente, incluso los mayores rivales podían unirse. Sin embargo, la tensión política no ha desaparecido por completo. La verdad es que, detrás de escena, había una competencia silenciosa. Aunque los soviéticos ofrecieron apoyo, Estados Unidos se mostró reacio a aceptar cualquier ayuda significativa, temiendo que pudiera parecer una debilidad. También existía el riesgo de que cualquier colaboración entre las dos superpotencias pudiera revelar secretos tecnológicos. Estados Unidos, mientras intentaba salvar a la tripulación del Apolo 13, también estaba preocupado por mantener sus avances espaciales fuera de los ojos soviéticos. Este dilema colocó a ambos países en una posición delicada, donde se ofreció cooperación, pero se rechazó cuidadosamente. Otros países aliados de Estados Unidos también siguieron con gran interés la misión. En ese momento, el mundo entero estaba unido en el deseo de ver a la tripulación del Apolo 13 regresar sana y salva. Agencias espaciales de varios países ofrecieron apoyo logístico en caso de que la cápsula tuviera que aterrizar en un lugar imprevisto. Las comunicaciones globales estaban en alerta máxima, listas para intervenir si la NASA solicitaba ayuda. Este nivel de cooperación internacional, aunque no fue ampliamente publicitado, fue un hito en la historia de la exploración espacial, demostrando que la curiosidad por la historia puede trascender fronteras. A pesar de la cooperación internacional, las tensiones políticas siempre estuvieron presentes. La Unión Soviética en particular estaba observando de cerca, esperando ver cómo manejaría Estados Unidos esta crisis. Cualquier fracaso podría utilizarse como propaganda para socavar la confianza del mundo
en el programa espacial estadounidense. Esta delicada danza entre cooperación y conflicto es una parte del enigma de la historia del Apolo 13, que a menudo se pasa por alto. Al final, Estados Unidos logró resolver la crisis por sí solo, pero el papel de los aliados y rivales dejó una huella indeleble en esta misión. Apolo 13 se ha convertido, con el paso de los años, en un símbolo de supervivencia y superación. La NASA se apresuró a enmarcar la narrativa de la misión como un milagro, algo que trascendió los desafíos técnicos y se convirtió en una historia heroica. Sin embargo, esta narrativa fue construida cuidadosamente, dejando de lado detalles oscuros. Lo que muchos consideran suerte o providencia divina, en realidad implicó una serie de decisiones desesperadas e improvisaciones técnicas que casi nadie fuera de la NASA conocía. La historia contada al público fue solo una versión pulida de un evento mucho más oscuro y caótico. La manipulación de los hechos por parte de la NASA comenzó poco después de que se resolviera la crisis. El equipo de relaciones públicas sabía que necesitaban convertir la misión en un triunfo, incluso si los fallos internos habían sido devastadores. La narrativa de un fracaso exitoso fue un golpe maestro, ya que permitió a la NASA preservar su reputación sin admitir el verdadero alcance de los errores que casi le cuestan la vida a la tripulación. La NASA construyó una imagen pública de control y confianza, mientras detrás de escena se libraba una lucha frenética para salvar la misión. La construcción de este mito heroico también fue impulsada por los propios astronautas. Jim Lovell, como comandante, jugó un papel clave al contar su versión de los hechos, reforzando la idea de que el equipo había superado obstáculos imposibles. Fue retratado como un líder tranquilo y valiente, y esta imagen fue bien recibida por los medios y el público. Si bien la historia de la supervivencia era cierta, había mucho más debajo de la superficie. La narrativa del heroísmo ocultó los fallos técnicos, las decisiones arriesgadas y los secretos que nunca fueron revelados del todo. Este mito del milagro del Apolo 13, aunque inspirador, ocultaba los aspectos más complejos y oscuros de la misión. Lo que comenzó como una catástrofe se ha convertido en una historia de victoria, pero la verdad plena sigue siendo un enigma de la historia. La NASA sabía que para mantener el apoyo público y gubernamental necesitaba controlar la narrativa, y así, lo que podría haber sido visto como un completo fracaso se convirtió en una de las historias más famosas de la exploración espacial. Pero a medida que descubrimos estos secretos, surgen nuevas preguntas. ¿Hasta dónde llegó la NASA para preservar su imagen? Incluso a medida que pasan los años, la misión Apolo 13 todavía guarda secretos que nunca han sido revelados al público. Muchos de los documentos relacionados con la misión han permanecido clasificados durante décadas, lo que plantea dudas sobre lo que la NASA no quiere que el mundo vea. Algunos análisis posteriores a la misión, que podrían arrojar luz sobre los verdaderos riesgos y fallas técnicas, nunca fueron divulgados en su totalidad. ¿Qué había en esos informes que se consideraba tan sensible? El misterio detrás de estos archivos clasificados es parte del enigma de la historia que continúa intrigando tanto a expertos como a curiosos. Estos documentos contienen detalles técnicos que podrían haber cambiado el curso de futuras misiones. La NASA sabía que ciertos fallos del Apolo 13 podrían haberse evitado, pero los errores fueron suprimidos. Hubo discusiones internas sobre el verdadero estado de los sistemas antes del lanzamiento, con varias voces advirtiendo sobre la necesidad de correcciones que nunca se hicieron. Sin embargo, estos debates quedaron enterrados en informes confidenciales. Lo que estos archivos revelan no es solo lo que salió mal en la misión, sino también las disputas dentro de la propia NASA sobre cómo abordar los crecientes riesgos. Además de los detalles técnicos, existen teorías de que los documentos clasificados
también contienen información sobre cómo la NASA gestionó la comunicación con el público y el gobierno durante la crisis. Era necesario crear una narrativa que minimizara los riesgos y ocultara los verdaderos defectos para mantener la confianza en el programa espacial. El control de la información fue meticuloso y lo que se difundió a los medios fue cuidadosamente editado. Estos informes confidenciales podrían mostrar hasta qué punto la NASA manipuló los hechos para preservar su imagen. A lo largo de los años han surgido teorías de conspiración que especulan que el Apolo 13 podría haber sido saboteado o que había fallas ocultas a propósito. Si bien no hay pruebas definitivas de estas afirmaciones, el hecho de que tantos documentos todavía estén clasificados solo alimenta estas teorías. El misterio detrás de estos archivos continúa intrigando, y lo que la NASA no reveló podría ser tan impactante como lo que se publicó. A medida que se desclasifica más información, surgen nuevas preguntas sobre lo que realmente sucedió durante la misión. Pero es posible que algunos secretos nunca vean la luz del día. Los desafíos que enfrentó la tripulación del Apolo 13 no fueron solo técnicos, sino también profundamente psicológicos. La presión de estar a millones de kilómetros de casa, enfrentando una muerte inminente, dejó marcas que nunca fueron reveladas del todo al público. Jim Lovell, Fred Haise y Jack Swigert afrontaron momentos de desesperación y soledad en el espacio, con sus vidas pendiendo de un hilo. El impacto psicológico de esta misión fue profundo y, aunque la NASA celebró el regreso de los astronautas como heroico, los efectos de esta experiencia fueron devastadores para ellos en particular. Jim Lovell, el comandante de la misión, mantuvo una postura firme durante la crisis, pero luego reveló que hubo momentos en los que no sabía si volverían a ver la Tierra. El peso de la responsabilidad en sus manos era inmenso y sabía que cada decisión podía significar la vida o la muerte para su tripulación. Lovell continuó su carrera como héroe, pero el trauma psicológico del Apolo 13 nunca lo abandonó. Cómo lidió con el estrés extremo es uno de los enigmas de la historia personal de los astronautas, y gran parte de ella se ha mantenido en secreto. Fred Haise, que enfermó durante la misión, enfrentó no solo el desafío físico de luchar contra la fiebre y el frío extremo, sino también el temor constante de no sobrevivir. El deterioro de su salud, combinado con la incertidumbre del destino, le provocó una silenciosa crisis emocional. Haise rara vez hablaba del impacto psicológico que la misión tuvo en él, pero quienes lo conocieron sabían que la experiencia dejó profundas cicatrices. La lucha por la supervivencia dentro de la nave no era solo una batalla contra el espacio, sino también contra sus propios miedos. Jack Swigert, el último en sumarse a la misión, afrontó la crisis con una carga extra de presión. Como reemplazo de último momento, sintió la necesidad de demostrar su valía y luchar por sobrevivir en una situación que nadie podría haber previsto. Si bien fue elogiado por su calma bajo presión, Swigert también tuvo que lidiar con el costo psicológico de saber que tal vez no regresaría. La verdadera historia del impacto psicológico en la tripulación del Apolo 13 es una curiosidad de la historia que permanece envuelta en un velo de silencio. Aunque fueron aplaudidos como héroes, los fantasmas de esa misión seguirían persiguiéndolos. Después de la misión Apolo 13, la NASA anunció una serie de cambios en los protocolos de seguridad para garantizar que un desastre similar nunca vuelva a ocurrir. Sin embargo, la gran pregunta es, ¿realmente la NASA ha aprendido de sus errores? Muchos de los problemas que casi destruyeron la misión podrían haberse evitado con una mejor preparación y mantenimiento de los sistemas. A pesar de las mejoras anunciadas, hubo críticas de que la agencia solo solucionó problemas inmediatos, sin abordar fallas más profundas en el proceso de toma de decisiones y los sistemas de seguridad. Este es uno de los grandes enigmas de la historia del Apolo 13.
Se han producido cambios importantes, es cierto. Se revisaron los protocolos de seguridad y las futuras misiones espaciales fueron equipadas con sistemas de contingencia mucho más sólidos. La NASA creó nuevas políticas para garantizar que todos los componentes de la nave espacial fueran revisados minuciosamente antes de cualquier lanzamiento. Pero a pesar de estas correcciones, surgieron dudas sobre si la agencia estaba dispuesta a admitir plenamente los errores cometidos. Muchos de los detalles más críticos quedaron enterrados en informes internos, lejos de los ojos del público y de los expertos externos. Las misiones que siguieron al Apolo 13 se llevaron a cabo con mayor cautela, pero algunos expertos sostienen que las lecciones aprendidas no fueron suficientes. La presión política y la necesidad de mantener el prestigio de la NASA ante el gobierno y el público hicieron que se minimizaran ciertos defectos. Los cambios implementados fueron reales, pero ¿en qué medida resolvieron realmente los problemas de raíz? La carrera espacial continuó y había mucho en juego. Así, el debate sobre si la NASA realmente aprendió del Apolo 13 continúa hasta el día de hoy. Mirando hacia atrás, el Apolo 13 fue un momento decisivo para la NASA, pero también una advertencia de que la agencia podría no haber estado tan preparada como parecía. Lo que muchos creen es que la NASA solucionó algunos problemas superficiales, mientras que seguían existiendo fallas más profundas. El enigma de la historia reside precisamente entre las líneas de las medidas adoptadas. ¿Se aprendieron lecciones? Sí, pero ¿hasta qué punto estaban incrustados en el ADN de la NASA? Es una cuestión abierta. Y a medida que continuamos explorando el espacio, estas preguntas todavía resuenan. Durante la misión Apolo 13, gran parte de lo que se improvisó para salvar a la tripulación implicó el uso de tecnología y equipos que nunca se hicieron públicos por completo. La NASA, conocida por su innovación, tuvo que recurrir a soluciones que iban más allá de lo mostrado en las retransmisiones. Algunos de estos dispositivos eran experimentales y estaban presentes en el barco, listos para ser utilizados solo en situaciones extremas. Sin embargo, lo que muchos no saben es que varias de estas tecnologías se mantuvieron en secreto, ya sea por motivos de seguridad nacional o por su carácter experimental. Entre los equipos menos conocidos se encontraba un sistema de comunicaciones de respaldo altamente clasificado. Este dispositivo permitió a la tripulación mantener contacto con la Tierra incluso cuando los sistemas clave estaban comprometidos. Aunque esta tecnología nunca ha sido confirmada oficialmente, hay informes de que fue utilizada en momentos críticos de la misión. Además, había dispositivos de seguimiento de la vida que iban más allá de lo que la NASA había revelado, capaces de rastrear los signos vitales de la tripulación con mayor precisión que los sistemas convencionales de la época. Algunos expertos creen que algunas de estas tecnologías secretas fueron fundamentales para la supervivencia del Apolo 13. Hubo informes de que los ingenieros de la NASA utilizaron equipos oficialmente reconocidos para monitorear el estado de la nave espacial y la tripulación. Estos dispositivos experimentales, algunos incluso en fase de prueba, se utilizaron de formas poco convencionales, salvando a la tripulación en momentos críticos. Lo que despierta la curiosidad de la historia es por qué la NASA mantuvo estos detalles ocultos durante tanto tiempo. ¿Qué se conserva todavía en los archivos de la agencia? Hasta el día de hoy, algunas de estas tecnologías y soluciones nunca se han explicado completamente. ¿Qué había a bordo del Apolo 13 que la NASA no reveló? El caso es que las soluciones que salvaron a la tripulación van más allá de lo mostrado públicamente. Gran parte de lo que se improvisó en la misión implicó el uso de tecnologías que, hasta ahora, siguen siendo un misterio. Estos dispositivos, que pueden haber marcado la diferencia entre la vida y la muerte, siguen siendo un enigma de la historia, y sus historias permanecen encerradas detrás de escena en la NASA. Durante la crisis del Apolo 13, los medios de comunicación desempeñaron un papel crucial
en la forma en que el público percibió la misión. Sin embargo, lo que muchos no saben es que varios detalles importantes nunca fueron mostrados. La NASA controló estrictamente el flujo de información, asegurándose de que lo que llegaba al público fuera cuidadosamente editado. Si bien las transmisiones mostraron la valentía de la tripulación y la competencia del personal de tierra, muchos de los momentos más desesperados se mantuvieron fuera del aire. Los medios de comunicación, sin saberlo, terminaron alimentando una versión idealizada de los hechos, mientras que los detalles más oscuros permanecieron ocultos. Hubo innumerables imágenes y transmisiones de radio que nunca llegaron al público. Dentro del barco se mantuvieron en secreto momentos de extrema tensión y discusiones sobre decisiones de vida o muerte. La NASA seleccionó lo que se mostraría y lo que quedaría en los archivos. Por ejemplo, se censuraron imágenes del interior del barco que revelaban el verdadero estado físico y emocional de la tripulación. Los medios, sin esta información, solo pudieron informar la versión oficial, perdiendo el contexto completo de los hechos. Este control sobre la información creó una narrativa heroica pero incompleta. Además, los informes detallados sobre fallos técnicos y el estado real de los sistemas del Apolo 13 se mantuvieron fuera del alcance de los periodistas. El público nunca supo cuán cerca estuvo la misión de una tragedia total. La NASA prefirió mostrar la historia como prueba de su capacidad para improvisar y resolver problemas, mientras que los detalles más críticos quedaron enterrados en documentos clasificados. Incluso años después de la misión, algunos de estos informes nunca fueron revelados en su totalidad, dejando vacíos en la historia de la misión. Lo que los medios mostraron fue solo una fracción de lo que realmente sucedió. La narrativa pública de Apollo 13 fue diseñada para ser inspiradora, pero lo que queda fuera revela un lado mucho más complejo de la historia. Las imágenes e informes inéditos siguen siendo un misterio en la historia de la NASA, y el control sobre la información durante la misión se ha convertido en parte de un enigma mayor. A medida que se desclasifican más documentos, surgen nuevas preguntas sobre lo que realmente sucedió y por qué ciertos detalles se ocultaron al público. Pero gran parte de este material nunca verá la luz del día. La misión Apolo 13, con todos sus desafíos y secretos ocultos, dejó una profunda huella en el futuro de la exploración espacial. Después de la crisis, la NASA se dio cuenta de que necesitaría adoptar un enfoque mucho más cauteloso y centrado en la seguridad en sus futuras misiones. La carrera espacial ya no era solo una cuestión de conquista. Se trataba de garantizar la supervivencia de todos los involucrados. El Apolo 13 obligó a una revisión completa de los procedimientos, y el impacto de estos cambios moldearía la forma en que se llevarían a cabo las misiones futuras. La misión sacó a la luz el peligro real del espacio. Una de las principales lecciones aprendidas fue la necesidad de redundancia en los sistemas críticos. Antes del Apolo 13, había un exceso de confianza en que los sistemas funcionarían según lo planeado. Sin embargo, la misión demostró que cuando algo sale mal en el espacio, no hay forma de simplemente detenerlo y solucionar el problema. La NASA comenzó a diseñar sus misiones con múltiples capas de seguridad para garantizar que si un sistema fallaba, otro pudiera tomar el control. Esta filosofía de redundancia es uno de los legados más importantes del Apolo 13 y sigue aplicándose a todas las misiones espaciales. Además, la crisis del Apolo 13 redefinió la forma en que la NASA preparaba a sus tripulaciones. La capacitación se centró mucho más en escenarios de emergencia, y las simulaciones comenzaron a incluir múltiples fallas y situaciones de crisis extremas. La misión demostró que los astronautas no solo debían ser científicos e ingenieros, sino también supervivientes capacitados para afrontar lo inesperado. Este cambio de perspectiva
trajo un nuevo nivel de preparación para las siguientes misiones, y el Apolo 13 se convirtió en un hito en la historia de la exploración espacial. Finalmente, Apollo 13 cambió la forma en que el público veía la exploración espacial. Antes de la misión, existía un optimismo casi ciego respecto del progreso tecnológico. Entonces el mundo se dio cuenta de que el espacio era un lugar implacable, donde cualquier error podía significar la muerte. Esta realidad trajo un nuevo respeto por el coraje de los astronautas y la complejidad de las misiones. Aunque la misión a menudo se celebra como un fracaso exitoso, su verdadera contribución fue exponer la fragilidad de la exploración espacial y obligar a la NASA a reconsiderar sus enfoques futuros. Y así, la misión Apolo 13 cambió para siempre el curso de la historia espacial. Desde el regreso del Apolo 13, han comenzado a surgir varias teorías de conspiración, alimentadas por la naturaleza caótica de la misión y los secretos que la NASA ha guardado. Una de las más populares es la idea de que la misión fue saboteada por intereses ocultos. Algunos teóricos creen que hubo una conspiración interna para desestabilizar a la NASA, o incluso que el gobierno de Estados Unidos tenía algo que ganar con el fracaso de la misión. Aunque no hay pruebas concretas, estas teorías cobraron fuerza precisamente por el misterio que rodeó a la misión desde el principio. Otra teoría muy extendida es que el Apolo 13 se utilizó como distracción para encubrir otros acontecimientos más siniestros que ocurrían en la Tierra al mismo tiempo. Los teóricos de la conspiración sugieren que el enfoque global en la misión fue una forma de desviar la atención pública de cuestiones políticas o militares más serias. Muchos consideran improbable la idea de que la crisis en el espacio fue una escenificación para proteger los intereses nacionales, pero sigue siendo un enigma de la historia que sigue intrigando a algunas personas. También hay quienes creen que la NASA ocultó pruebas de un fenómeno extraterrestre durante la misión. Según esta teoría, el Apolo 13 habría encontrado algo en el espacio que nunca fue revelado al público. Algunos dicen que la explosión fue causada por fuerzas externas, mientras que otros creen que los astronautas presenciaron algo tan impresionante que la NASA decidió mantenerlo en secreto. Aunque esta teoría roza la ciencia ficción, refleja la fascinación constante de la gente por todo lo relacionado con el espacio y los misterios que encierra. Finalmente, hay teorías que cuestionan si la NASA realmente aprendió de los errores del Apolo 13 o si hubo intención de ocultar el verdadero alcance de los fallos. Estos teóricos afirman que muchos de los problemas de la misión fueron ocultados bajo la alfombra para preservar la imagen de la agencia. La falta de transparencia respecto a los documentos clasificados solo aumentó la sospecha de que la NASA no quería que el público supiera toda la verdad. Las teorías de la conspiración, aunque controvertidas, siguen siendo un misterio de la historia, y muchas de ellas aún persisten hasta el día de hoy, manteniendo viva la curiosidad sobre lo que realmente sucedió en esa misión. El legado del Apolo 13 es complejo y se entrelaza entre la verdad de los acontecimientos y la ficción creada por la narrativa heroica que construyó la NASA. A la vista del público, la misión se convirtió en un símbolo de supervivencia e ingenio humano ante un desastre inminente. La frase «fracaso exitoso» se ha vuelto central en esta narrativa, pero la verdadera historia va mucho más allá. Lo que muchos ven como una victoria de la ciencia y la tecnología fue también una serie de decisiones arriesgadas, improvisaciones y secretos que permanecen enterrados detrás de escena de la misión. La cultura popular ayudó a inmortalizar el Apolo 13. Las películas y los libros retrataron la misión como una historia de valentía y perseverancia, pero, como ocurre con toda ficción, los detalles se modificaron para adaptarlos al drama. La película Apollo 13, protagonizada por Tom Hanks, ayudó a solidificar esta visión de heroísmo,
pero también dejó de lado muchos de los momentos más tensos y críticos que podrían empañar la imagen pública de la NASA. Lo que se mostró en el cine es una versión romántica, mientras que la realidad de la misión era mucho más desgarradora y llena de incertidumbre. La percepción pública del Apolo 13 como un triunfo de la ingeniería y el coraje humano es innegable, pero algunos críticos sostienen que la misión también reveló graves fallas dentro de la NASA que fueron disfrazadas por la narrativa del éxito. El legado de la misión se divide entre quienes la ven como un ejemplo a seguir y quienes la ven como una advertencia. La verdadera lección de Apollo 13 podría estar en ambos lados. La capacidad de superar desafíos inimaginables, pero también la necesidad de reconocer y aprender de los errores, algo que no siempre se hizo de forma transparente. Hoy, Apollo 13 continúa inspirando a generaciones de ingenieros, científicos y soñadores. Se ha convertido en un hito en la historia de la exploración espacial, pero también en un enigma que mezcla realidad y ficción. El legado de la misión sigue vivo tanto en los libros de historia como en las películas de Hollywood, pero la verdad completa sigue siendo difícil de alcanzar. Lo que realmente ocurrió durante esos días en el espacio y las decisiones que se tomaron para salvar a la tripulación siguen siendo un velo de misterio. El Apolo 13 fue sin duda un momento decisivo en la historia de la humanidad, pero aún se puede explorar su verdadera esencia. Aunque han pasado décadas desde la misión Apolo 13, muchos secretos sobre lo que realmente ocurrió aún permanecen ocultos. La NASA reveló solo una parte de la historia, mientras que otros detalles quedaron enterrados en archivos y documentos clasificados que nunca llegaron al público. Lo que sabemos es que la tripulación sobrevivió, contra todo pronóstico, pero lo que no sabemos es en qué medida esa supervivencia dependió de decisiones desesperadas, tecnologías no reveladas y secretos cuidadosamente guardados. El misterio del Apolo 13 es un enigma histórico que aún despierta curiosidad entre expertos y curiosos. Es posible que nunca se revele la verdad final sobre lo que se ha mantenido en secreto. Muchos creen que con el tiempo se desclasificarán más documentos y saldrán a la luz nuevos detalles. Sin embargo, lo que ya sabemos es que la misión era mucho más compleja de lo que mostraban las retransmisiones públicas. Apollo 13 reveló el lado oscuro de la exploración espacial, los fracasos, los riesgos calculados y los momentos de pura improvisación que salvaron vidas. Pero como tantos otros misterios de la historia, la verdad total sigue estando fuera de nuestro alcance. Hay preguntas que siguen sin respuesta. ¿Hasta dónde llegó la NASA para garantizar que la misión fuera considerada un éxito? ¿Qué sucedió realmente detrás de escena mientras el público observaba una narración cuidadosamente controlada? Estas preguntas persisten y el tiempo no hace más que aumentar la fascinación que las rodea. La misión Apolo 13 nos mostró hasta dónde puede llegar la humanidad para sobrevivir, pero también nos dejó la sensación de que hay más en la historia de lo que nos han contado, y quizás estos secretos nunca sean revelados por completo. La historia del Apolo 13 será recordada como un hito en la exploración espacial, pero los secretos que rodean la misión aseguran que permanezca envuelta en un velo de misterio. Lo que se ha revelado hasta ahora puede ser solo la punta del iceberg. Aún así, a medida que continuamos explorando el espacio, las lecciones del Apolo 13 y sus enigmas permanecen con nosotros. Lo que nunca ha sido revelado puede que algún día vea la luz, o quizás algunos secretos estén destinados a permanecer ocultos para siempre. La verdad, como el espacio, todavía encierra muchos misterios. Con solo $1 mexicano, puedes hacer la diferencia. Tu donación es crucial para que podamos seguir desentrañando los misterios de la historia y trayendo contenido único para ti. Cada contribución, por pequeña que sea, nos ayuda a mantener el canal activo y a explorar aún más secretos del pasado. Dona
lo que sientas en el corazón. El enlace está en el primer comentario fijado. Juntos, podemos preservar el pasado e inspirar el futuro.